Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Seminario de Acceso Universal a los Cuidados Paliativos, tema que nos acompañará el día de hoy la médica Xochitl Liliana Meneses Sánchez. Para mí es un gran placer presentárselas. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una especialidad en logoterapia y análisis existencial por la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Tiene una maestría de bioética por el Centro de Investigación Social Avanzada CISAP. Está diplomada en medicina paliativa y manejo integral del dolor. Tiene otro diplomado en inmunología general e inmunooncología, inmunología general e inmunooncología por el IMIGIO, psiconeuroendocrinoinmunología por el IMIGIO, colposcopía y enfermedades precursoras del cáncer ginecológico por la Universidad Autónoma de Querétaro y el Centro Colposcópico de Querétaro. Eh, Tiene un vasto currículum nuestra ponente del día de hoy. Ella actualmente está dedicada a la práctica médica y docente en la Clínica de Colposcopía y Cuidados Paliativos y Manejo Integral de Dolor y Oncología Integral. Es presidenta y directora académica del Instituto Mexicano de Cuidados Paliativos y Logoterapia, Creciendo Juntos. Es coordinadora académica de la Asociación Panamericana de Cuidados Paliativos, capítulo Querétaro. Hace servicio comunitario en la Fundación CENACER y en capacitación para el voluntariado comunitario en cuidados paliativos a través de Compasiónate México, sede Querétaro. Es directora general de la revista Nous Médica, Medicina y Humanismo y es coautora del libro Historias de Vida y Enfermedad, el camino andado por la persona enferma. Como se darán cuenta, tiene un vasto currículum, es un excelente ponente. Para mí es un placer presentarla el día de hoy con este tema del seminario, Acceso Universal a los Cuidados Paliativos. Les damos la bienvenida a todos. Nos irán incorporando poco a poco. Les pido de favor mantengan sus micrófonos apagados. Las preguntas, por favor, vía chat y al final se las haremos a la ponente. Pues muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Mireya. Yo, un placer que seas tú quien me haya presentado. De verdad que eh, quiero un montón a Mireya, nuestra psicóloga bioeticista. Y para mí es un honor poder estar aquí trabajando junto con mi segunda alma mater, que es el Centro de Investigación Social Avanzada, que es el CISAP, y donde pues nos hemos formado, tanto Mireya como una servidora, en bioética. Pues es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo lo que más me apasiona, que es todo lo que concierne a la existencia humana. Y dentro de este contexto de nuestra existencia, pues está lo que es la vida, lo que es el sufrimiento, lo que es la enfermedad, lo que es la muerte. Y bueno, pues ahora lo que me toca a mí compartirles pues es el acceso universal a los cuidados paliativos, precisamente hablando de nuestra existencia y pues de todo este paquete llamado vida, que no solamente son los momentos de salud, de plenitud, de felicidad, sino que en este paquete también va implícito el sufrimiento, va implícito la enfermedad y la muerte. Es que necesitamos ahondar más en estos temas, ahondar más en lo que es nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad humana y poder comprender que ninguno de nosotros como seres humanos está exime de enfermar, que ninguno de nosotros va a morir estando sano, ¿no? Que ninguno de nosotros va a sufrir antes de morir. Y por todo esto, obviamente, esto pensando en nosotros, pero también pensando en lo que es el, el cuidador, la persona que nos cuida cuando nos toca estar enfermos, y aquí hablando ya de algo, una enfermedad más avanzada, que nos va limitando físicamente, que va mermando nuestra salud.
y aquellos ángeles que tenemos al lado que se llaman cuidadores, también merecen ser mirados, merecen ser cuidados. Y pues todo esto dentro de un contexto que es la familia. Así es de que pues voy a empezar a compartirles la pantalla. Aquí está. Y vamos a ver entonces por qué es importante que todo ser humano sepamos que el tener acceso a los cuidados paliativos es un derecho. Es un derecho por todo lo que les acabo de introducir en este momento. No sabemos en qué momento nos va a tocar ser cuidados o nos va a tocar ser cuidadores. Entonces, tenemos que saber todo esto que va implícito, pues para poderlo demandar, poderlo exigir, porque es un derecho. Entonces, qué bueno que instituciones como estas, como el CISAP, se interesen por difundir lo que son los cuidados paliativos y que nadie se quede atrás, que todo el mundo sepa, conozca y exija este derecho. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Los cuidados paliativos hoy en día se han hecho más solicitados porque hemos tenido una problemática de salud que cada vez demanda más enfermedades crónico-degenerativas, es decir, enfermedades que por mucho tiempo las vamos a padecer, como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus, digamos que son las dos más que cada vez la población sufre más este tipo de padecimientos. Y pues otras más, como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas enfermedades crónico-degenerativas van en aumento. Antes la población solía morir de enfermedades infectocontagiosas, enfermedades agudas, que tras el advenimiento de muchos antibióticos, antivirales, retrovirales, etcétera, se han podido controlar. Sin embargo, el aumento de nuestra edad, cada vez vamos siendo una población más vieja, y con esto, pues obviamente padecimientos más crónicos, y cuando hablamos de cronicidad, estamos hablando de que no hay un tratamiento curable. Que cure ese padecimiento que es crónico, por eso se hace crónico, porque no hay hoy por hoy un tratamiento que cure la hipertensión, se controla la hipertensión. Tratamientos que curan la diabetes, se controla la diabetes, pero no hay tratamientos que den una cura. Bueno, para esto no estoy diciendo que todas las enfermedades son incurables, las crónicas, hay excepciones, y hay excepciones porque hay múltiples factores que hacen que la enfermedad sea crónica. Ahora sí, como dicen, ¿no? Muchos médicos decimos, esta medicina es para toda la vida. Hay veces que hay milagros o desafíos, más que nada desafíos humanos, a que esa cronicidad de una enfermedad permanezca. Pero bueno, hablando en términos generales, pues las enfermedades crónicas no tienen tratamientos curables. Entonces, para estos padecimientos que no tienen una cura hoy por hoy, nosotros englobamos diabetes, enfermedades del corazón, cáncer, insuficiencia de órganos, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades degenerativas neurológicas, etcétera, SIDA, La vejez no es una enfermedad, sin embargo, cursa con padecimientos propios de la misma edad. Entonces, como dicen, no, la edad de los nunca, yo nunca, ¿no? Y vienen los achaques propios de la vejez, pero en estos achaques propios de la vejez suelen aparecer también enfermedades. Y enfermedades como la diabetes, por ejemplo, no, pues nunca fue diabético, ya en sus últimos años hizo diabético, ¿no? O a lo mejor no era hipertenso y se hizo hipertenso.
o sea, sí, no tenía cáncer. De hecho, el cáncer era una enfermedad antes mucho antes de todos estos cambios climáticos, de dieta, de actividad física, que todo esto se ha trastocado, ¿no? De acuerdo a la época que estamos viviendo. Pues se van generando también más enfermedades por estos hábitos que estamos teniendo, y por eso la bioética es tan importante incluirlas en nuestras vidas y considerar, ¿no? Otras disciplinas que tienen que ver con nuestro enfermar o nuestra salud, ¿no? Y en eso pues estamos hablando pues de la agricultura, ¿cómo se llama? El estilo de vida que llevamos, etcétera. La tecnología, todo esto influye en nuestra salud o en nuestra enfermedad. Pero bueno, pasando a cuáles son las primeras causas de muerte en México, por ejemplo, en el 2015, las principales causas de muerte eran las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, accidentes, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares y así en ese orden. Y como médicos decimos, bueno, ¿qué hago con aquello que no puedo curar? Entonces ya no hay nada que hacer. En la formación también esto es otra cosa que se tiene que contemplar en los sistemas de salud desde la formación de los profesionales de la salud. Y normalmente en la formación se nos enseña mucho sobre la enfermedad, casi nada sobre la persona que lleva esa enfermedad. Sabemos mucho sobre medicamentos, y se nos enseña, o la consigna es salvar vidas, ¿no? De hecho, eso es como el gran lema que todo el mundo conoce, ¿no? El salvar vidas. Pero ¿qué pasa cuando no puedo salvar una vida? ¿Qué pasa cuando ya no puedo curar y no hay tratamiento curativo para ciertas enfermedades? Nuestra profesión se limita muchísimo por el mismo desconocimiento de lo humano, por el mismo desconocimiento de los procesos naturales de la vida. El doctor Marcos Gómez Sancho dice, los modernos recursos de que dispone la medicina han creado en los ciudadanos y también en los profesionales una especie de delirio, de inmortalidad, y han llevado al médico a confundir su vocación. Se ha potenciado la misión curativa y se ha olvidado de su auténtica misión, que es la de aliviar el sufrimiento humano. Pero si desde la formación profesional no se nos enseña qué es el sufrimiento, que es una parte de la vida, y si no comprendemos este fenómeno de la vida, pues ¿cómo vamos a poder aliviar el sufrimiento? Solamente nos limitamos a aliviar el dolor. Y hoy por hoy la propuesta de los cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento, que no solamente se limita a la parte física, a la parte somática, al dolor del cuerpo, sino también al dolor del alma, al dolor de la mente, al dolor de lo espiritual. Bueno, una imagen dice más que 1000 palabras. La sensación de soledad que experimenta el paciente cuando ya no hay nada que hacer, parece que ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que ofrecer. Nosotros como profesionales de la salud parece que no me enseñaron nada más de esto. ¿Sabe qué? El paciente está desahuciado, lléveselo a su casa. Allí es cuando empieza el verdadero calvario, tanto del paciente como de la familia, porque se vive la soledad, el sufrimiento en soledad, la desesperanza, el famoso ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, cuando ya no es posible curar, lo que nos queda por hacer es cuidar. Aquí
si ustedes se dan cuenta, no estoy poniendo yo ahorita límite de vida. Desgraciadamente los cuidados paliativos se tiene el concepto primario, ¿no? De que estaba designado o se ofrecía exclusivamente a los pacientes que no tenían una expectativa de más de 6 meses de vida, llamándoles pacientes o enfermos terminales, que también en el uso del lenguaje, y es algo que me encanta del CISAP, ¿no? Los temas filosóficos, en donde también se cuestiona esta parte, ¿no? Y el impacto que tiene el lenguaje, el uso de nuestras palabras en el receptor, en el paciente, ¿no? Entonces, cuando decimos terminar, pues ya todo está terminado, aparte de que ya nada se puede hacer, estoy terminado. Eso yo creo que también habrá que incluir, hacer propuestas de la manera en que el lenguaje médico se ha puesto un tanto bélico, un tanto, ¿cómo se dice? Pues tajante, ¿no? Limitante. Eso sí, está como dista mucho de lo que es el respeto por la dignidad del otro. Bueno, hay varios cuestionamientos, ¿no? que tendríamos que poner sobre la mesa. Aquí los cuidados paliativos, a lo que voy, es que no están limitados a las personas que les queda poco tiempo de vida. Los cuidados paliativos se dan desde el momento mismo de un diagnóstico incierto. ¿Por qué? Porque desde que te dicen que tienes una enfermedad que no sabemos o es incierta, el curso, la evolución, tanto puede ser curable como no puede ser curable, o a lo mejor de plano no hay tratamiento curativo, sino que se puede controlar. Ya el impacto sobre la persona es fuerte y desde allí tenemos que acompañar. Desde allí empezamos a dar una atención paliativa que al final se convierte en un cuidado paliativo. Entonces, ¿qué significa y qué sentido tiene cuidar? ¿Por qué los cuidados paliativos tienen tanta insistencia sobre el significado del cuidado? ¿Qué significa el cuidado en nuestras vidas? Entonces, en realidad, bueno, aquí pongo 3 autores, es un trabajo de tesis doctoral de una de mis grandes amigas, la doctora Sandra Ruiz Gross, y ella pues habla sobre lo que es la vulnerabilidad y la fragilidad humana a partir de la bioética del cuidado propuesta por Viktor Frankl, Elizabeth Kubler-Ross y Gabriel Marcel. De verdad es una tesis que a mí me ha encantado, me ha como podido satisfacer muchas dudas, y una de ellas, por eso les digo, se quedan como vacíos, como huecos en nuestra formación como médicos que necesitamos ir buscando. Y creo que la filosofía, el acercamiento a estos temas filosóficos, a la bioética misma, que es una rama de la filosofía, puede ayudarnos a poder satisfacer estos cuestionamientos y a poder realmente apostar por los cuidados paliativos. Bueno, esto es así como una breve reseña, ¿no? De que nuestra formación profesional, nuestra consigna es salvar vidas. Este es nuestro deber, el deber ante las soluciones que buscamos ante problemas como es la enfermedad. La tecnificación de la medicina así se ha ido dando, digamos, más técnica y menos humanización. Entonces, conocemos mucho de técnica, mucho entre comillas, porque llega un momento en que, ¡pum!, ¿y ahora con esto qué puedo hacer? ¿Qué más sigue? Y es donde viene la aportación del humanismo, del conocimiento de lo humano a la medicina.
y empezamos a tener una medicina humanizada con los cuidados paliativos. Entonces, bueno, una técnica, pues aquí ya no hay curación, ya no puedo hacer nada, aquí llegan mis límites como médico, viene fracaso y frustración de la profesión y abandono del paciente. Que esto es, híjole, de verdad algo muy serio, algo por lo cual se está haciendo más la necesidad de difundir los cuidados paliativos, porque yo creo que algo que aumenta el sufrimiento, que quita mucho calidad de vida, es el abandono del profesional. Entonces debemos saber más sobre la esencia de lo humano, o sea, de la persona humana. ¿Qué es la persona humana, no? Es solamente su productividad, la manera en que funciona, y si no funciona y si no produce, entonces, ¿quién es? Preguntarse por la esencia de ese paciente, de esa persona. Ver más allá de un cuerpo físico deteriorado, limitado, incapacitado, ver más allá de eso. Y bueno, creo que de verdad la filosofía, la ontología, son partes imprescindibles que todo profesional de la salud debemos de acercarnos a conocer. Y la bioética de verdad que nos da esa probadita que nos acerca más a esto que debemos nosotros de conocer, aunque sea un poco o un mucho, igual como personas, como seres humanos, que es la vida, sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre la existencia. Híjole, hay tantas cosas que hay que aprender de verdad, y eso es algo muy bueno, el saber que el conocimiento nunca se termina, que el aprendizaje tampoco se termina, y yo creo que eso es lo que le da también sentido a nuestras vidas, seguir aprendiendo. Los niveles de atención médica que normalmente se conocen, pues es la medicina preventiva, el diagnóstico precoz, la medicina curativa, y a esto hay que agregar la medicina paliativa. Bueno, las fases y el seguimiento de la enfermedad paliativa, como les decía yo, empieza desde el diagnóstico de una enfermedad con pronóstico incierto. Fase terminal, que es la fase, digamos, al final de la vida, que eso creo que es lo más propio, ¿no? La fase al final de la vida, porque es todo un proceso. Y créanme que en el proceso, ahorita que viene la fase de la agonía, híjole, pasan N cantidad de cosas. Es increíble cómo en el transcurso de 10 días suceden tantos cambios drásticos, importantes, no solamente para la persona enferma que lo está viviendo, sino también para la misma familia. Son cambios sumamente contundentes en poquitos días. Entonces, fase terminal, fase al final de la vida, un proceso al final de la vida. Llega la muerte y el seguimiento paliativo sigue con la familia, que es la atención al duelo. Al duelo con la familia, acompañar a la familia. Entonces, fíjense todo estas fases de seguimiento paliativo, para que vean que no es de que ya no hay nada que hacer. Creo yo, con todo esto que está aquí, hay demasiado por hacer, pero lo desconocemos. Aquí tenemos el modelo de integración de los cuidados paliativos en una enfermedad progresiva, y vemos nosotros como, bueno, todo empieza desde un cuidado preventivo, pero empezamos con el diagnóstico de una enfermedad incierta, y vemos como aquí, a medida que va elevándose la línea, los requerimientos del cuidado paliativo van siendo
más grandes, van siendo más demandantes. Entonces empezamos con un manejo de soporte. En este manejo de soporte puede ser que la enfermedad tenga una cura, hasta ahí paramos, pero puede ser que aquí no haya una cura y entonces empezamos 1 año, 6 meses de vida, famosos que empezaron, de hecho, así se propone, ¿no? En la norma oficial mexicana, que el cuidado paliativo ya se da en enfermos terminales. Ahora ya se ha ampliado el panorama del cuidado paliativo, precisamente porque de repente pues ya los profesionales de la salud no sabían en qué momento referir a un paciente a cuidados paliativos y lo enviaban ya en una fase de agonía. Entonces, nosotros como paliativistas, en una fase de agonía, como les digo, sí podemos ayudar a que, digamos, nuestro objetivo es que se vayan tranquilos y en paz. Ellos y la familia, acompañando a la familia, en tranquilidad, en paz. Pero se logra más cuando el acompañamiento, la atención paliativa se da desde antes y no unos días antes de morir, que ahí es donde hubo el problema, ¿no? Entonces, no, debemos de hacer el cuidado y la atención paliativa desde el momento mismo del diagnóstico. De ahí viene la muerte y pues el manejo del duelo. Tenemos los conceptos, atención paliativa, cuidados paliativos, existen los cuidados paliativos pediátricos y los cuidados paliativos geriátricos. Entonces, aquí los cuidados paliativos no están limitados por edad, no están limitados por tiempo de vida. Ahorita ustedes ya vieron en un panorama general cómo es desde la atención al cuidado paliativo y a la atención a los niños, a los adolescentes y a los ancianos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud desde el 2015 define a los cuidados paliativos, constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto del dolor y otros problemas, sean de orden físico, psicosocial o espiritual. Afrontar el sufrimiento supone ocuparse de problemas que no se limitan a los síntomas físicos. Los programas de asistencia paliativa utilizan el trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes y a quienes les proporcionan cuidados. Esa labor comprende la atención de necesidades prácticas y apoyo psicológico a la hora del duelo. La asistencia paliativa ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Entonces, si se fijan aquí, nos están hablando de un equipo. ¿Por qué? Porque como médicos no solamente, más bien no podemos abarcar todas las dimensiones de un ser humano, ¿no? Que implican si los cuidados paliativos me están demandando la atención y el alivio al sufrimiento no solo físico, sino también psicológico, social y espiritual. Como médico me voy a quedar muy corto. Por eso necesitamos de un equipo multidisciplinario que más bien sea interdisciplinario. Interdisciplinario quiere decir que hablemos con el mismo lenguaje, que tengamos objetivos en común, que podamos juntos acompañar tanto al paciente como a la familia, hacer realmente un trabajo en equipo. No hacer referencias, ahora vaya con el nutriólogo, ahora llévelo con... No, es formar equipos de soporte en cuidados paliativos. Y esto es hacer una interdisciplina. Una interdisciplina que cuando a mí me tocó estudiar bioética, decía, es algo muy similar, ¿no? Bueno, el objetivo de la bioética es más puntual hacia todo un todo, ¿no? Una bioética global. En los cuidados paliativos, pues obviamente nuestro objetivo
es acompañar y atender y aliviar el sufrimiento y brindar calidad de vida al enfermo, al cuidador primario y a la familia, pero haciendo interdisciplina. Y esto es lo que conecta totalmente con lo que es la bioética. El poder incluir en nuestros programas, en el plan de cuidado paliativo. En el plan de cuidado paliativo, diferentes disciplinas con ese objetivo en común, de aliviar el sufrimiento y brindar mejor calidad de vida. Entonces, los cuidados paliativos, en esta norma oficial mexicana, la propuesta está desde el 2009. Hoy por hoy se sigue picando piedra para que toda la gente conozca qué son los cuidados paliativos y para que los sistemas de salud incluyan los cuidados paliativos y todas las personas puedan tener acceso a los cuidados paliativos. Pero bueno, aquí vamos a empezar por la sociedad. Creo que esa sería como una forma de iniciar y tocar fuerte la puerta para que las instituciones, el gobierno, puedan incluir unidades de cuidados paliativos en todas partes. Bueno, dice, los cuidados paliativos se definen como el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden al tratamiento curativo, el control del dolor y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Y aquí tenemos el enlace para accesar a la guía de práctica clínica para el manejo del cuidado paliativo desde el 2014 y se han hecho modificaciones en el 2018. Y aquí lo tenemos, sin embargo, muchos médicos lo desconocen, enfermeras, entonces, hay mucho por seguir aprendiendo y seguir demandando. Bueno, entonces, el objetivo tiene por objeto establecer los criterios y los procedimientos mínimos indispensables que permitan salud, servicios de cuidados paliativos a los pacientes que padecen una enfermedad en situación terminal, que es lo que les decía yo hace un momento, no solamente es a los pacientes con enfermedad terminal, a fin de contribuir a proporcionarles bienestar y una calidad de vida digna hasta el momento de su muerte, promoviendo conductas de respeto y fortalecimiento de la autonomía del paciente. Dejamos atrás el paternalismo médico, dejando atrás la pasividad del paciente. Es realmente cuando le damos voz y voto al paciente, estamos respetando y cuidando su dignidad. Cuando nosotros invalidamos esa voz y ese voto, estamos quitándole la dignidad, faltando respeto a su dignidad más bien. Y bueno, es todo un cambio, ¿no? de hábitos, de creencias en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad mexicana, el poder hacer este cambio de paradigmas en nuestro sistema, ¿no? En donde la última palabra la tenía el médico o la tenía la familia, ¿no? Aquí es darle voz y voto. Y así estamos respetando la autonomía del paciente y más allá de eso, respetando su dignidad. Bueno, dice, previniendo posibles acciones y conductas que tengan como consecuencia el abandono o la prolongación de la agonía, así como evitar la aplicación de medidas que potencialmente sean susceptibles de constituirse en obstinación terapéutica. Aquí nosotros estamos viendo ya conceptos que tienen que ver con el final de la vida, ¿no? Cuando nos obstinamos por mantener al paciente vivo, a pesar de cualquier pesar, lo mantenemos vivo porque la familia no quiere perderlo, no quiere que se mueran, quiere tenerlo aquí, y el médico, como está para salvar vidas, pues hacer todo lo posible porque no se muera, y caemos en obstinación terapéutica, ¿no? Ahora vamos a ver después, más adelante, los conceptos.
híjole, está sufriendo tanto, ¿no? Vamos a aplicarle la eutanasia porque es indigno, ¿no? Se escuchan algunas partes y créanme que cuando se desconoce mucho de lo humano, cuesta trabajo entender esto, ¿no? Y entonces, no, pues está sufriendo tanto, pues qué bueno que exista la eutanasia, pero lamentablemente no está legalizada en México. Podemos escuchar esas otras partes, ¿no? Entonces, sí, es todo un tema, todo un dilema bioético. Entonces, la Organización Mundial de la Salud considera los cuidados paliativos la parte esencial del sistema de salud y recomienda a los gobiernos implementar políticas de salud para promocionarlos. Fíjense, esto está desde el 2014. Asegurar adecuada formación a los profesionales de la salud y garantizar el acceso de medicamentos esenciales, incluidos los analgésicos opioides. Hay enfermedades que cursan con muchísimo dolor. Y así lo digo exponencialmente porque así es el nivel de demanda de analgésicos tales que ya después nada les hace, ¿no? Entonces necesitamos tener acceso también a analgésicos derivados de opioides que pues por la mala, el mal uso que se les ha dado, pues desgraciadamente aquí en el país es bien difícil tener acceso, hoy por hoy es muy difícil tener acceso a la morfina, por ejemplo, al fentanil, obviamente por el mal uso que se ha dado a estos, ¿no? Incluso ya como medicamentos, pues también llegan a ser uso para otros fines que no son los terapéuticos, ¿no? En nuestra ley de salud, a partir del año 2009, se incluye un espacio destinado en la norma oficial, con la normativa, el reglamento y la guía que dispone la Secretaría de Salud, a la cual solo resta aplicar desde el 2009, y como les digo, esto desde el 2014, ha sido una gran carrera. Y bueno, es la guía del manejo del cuidado paliativo, son los modelos de atención, que es el manejo sintomático, es el control de síntomas, de todos los síntomas que se acompañan durante este proceso de la enfermedad, de esta evolución de la enfermedad, la atención a las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, la falta de apetito, la debilidad, que es uno de los síntomas más fuertes que experimentan, aparte del dolor, los pacientes que yo veo que de verdad sufren mucho por experimentar tanta debilidad. Y bueno, y otros síntomas más, que son síntomas como muy generales, y eso es lo que tenemos nosotros que manejar para brindar mejor calidad de vida, atender todos esos síntomas que se acompañan, aparte del dolor. Las consideraciones bioéticas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? El avance científico, tecnológico, con las necesidades, preferencias y un plan de vida de los pacientes. De aquí la necesidad urgente de hacer un plan de cuidados paliativos. El marco regulatorio, Ley General de Salud, el artículo 226, libros de control, recetarios electrónicos, o sea, tener la facilidad para poder proveer los medicamentos, por ejemplo, los opioides, ¿no? Tener acceso a ellos. Y bueno, la formación de recursos humanos, que es eso, la capacitación profesional, eso necesitamos así imperantemente que se puedan incluir la materia de cuidados paliativos en la formación de pregrado. Esto no solamente en los médicos, también en las enfermeras, en trabajo social, terapia ocupacional y todas las demás carreras afines, necesitamos incluirlos en la psicología. De verdad, el psicólogo es una mancuerna excepcional en este equipo de soporte de los cuidados paliativos. Nos hacen muchísima falta. Y con esta formación en cuidados paliativos, de verdad, cada uno dentro de su disciplina, formarse en cuidados paliativos, porque es una manera diferente de acompañar, de atender, de tratar. Entonces,
bueno, aquí es como los objetivos principales, es aliviar el dolor y el sufrimiento, brindar calidad de vida, dignificar la vida humana a toda costa, cuidar la dignidad de esa persona. Y cuidar la dignidad de esa persona, fíjese, empieza desde el momento mismo en cómo nos acercamos nosotros como profesionales a nuestro paciente. Si nosotros ya vamos como con, ay, mira, pobrecito, y comentarios que luego he escuchado, ¿no? De las personas que que son profesionales de la salud, pero que no saben de cuidados paliativos, como esa parte de lástima, de pobrecito, de que pues ya mejor se debería de morir, y cuando se acercan con esa conducta, desde allí estamos faltando el respeto a la dignidad de nuestro paciente. Es como ver más allá de lo que estamos viendo materialmente, que es el cuerpo, ver más allá de ese potencial, o sea, ver el potencial humano que a lo mejor no alcanzamos a comprender. Y desde el momento mismo que nosotros nos acercamos a ese paciente con ese respeto y viendo más allá de un cuerpo enfermo, de verdad, créanme que se transmite, que se recibe, y la persona enferma empieza a recuperar la dignidad que pensaba haber perdido. Y cuando se le da voz y voto, se recupera más. Cuando se le entrega la batuta, se despierta más esa dignidad. Bueno, permitir que la muerte ocurra en su momento cierto, sin alterar el curso de la enfermedad. Esos son los conceptos que les hablaba yo hace un momento, que es la ortotanasia. O sea, los cuidados paliativos, nosotros lo que legalmente se propone en los cuidados paliativos, eso es legal, y legítimo, es hablando del respeto por el proceso natural de la vida. Y no la voy a adelantar, no voy a adelantar la muerte, ni tampoco la voy a prolongar. Cuando nosotros prolongamos la muerte porque no queremos que se vaya el paciente o porque no está en mi deber dejar que se muera, eso se conoce como distanasia. El otro extremo, que es aprontar la muerte, aprontarla usando sustancias que causen la muerte, entonces es eutanasia. Entonces la ortotanasia es el respeto por el curso natural de la vida y el proceso de la muerte, atendiendo todos estos síntomas. La doctora Cicely Sanders, ella es la impulsora de los movimientos, del movimiento hospice, que más adelante se le da el nombre de cuidados paliativos. Realmente los cuidados paliativos, como hoy conocemos el nombre, toda la vida, o sea, el ser humano esto lo trae implícito, el cuidar del otro, no solamente como especie, sino también como un deber más allá, ¿no? Que el simple cuidar de nuestra especie, ¿no? Como instinto de supervivencia, va más allá. En lo humano esto va más allá y está implícito en nosotros. Y bueno, tenemos desde los religiosos, ¿no? Monjas, monjes que se dedicaron al cuidado de enfermos. Y así todo esto va progresando, ¿no? Hasta que llega hoy por hoy esto que conocemos como cuidados paliativos. Y les decía yo, la pionera de este movimiento hospice fue la doctora Cicely Sanders, y ella da este concepto llamado dolor total.
Y este dolor total, para que vean que para atender el dolor físico del cuerpo, tenemos que atender otras partes que no solamente es el cuerpo, porque a veces cuando te duele el alma, te duele el cuerpo. Somos como así, ¿no? Una cosa repercute en la otra. Me duele el cuerpo, me duele el alma, o sea, no somos entes así separados. Entonces necesitamos hacer un manejo integral del dolor. Y aquí llamamos dolor total a los aspectos físicos, como es el tipo de dolor, la intensidad, los factores que lo modifican, otros síntomas acompañantes, como es la astenia o la debilidad, de la cual de verdad les duele mucho a los pacientes el sentirse tan débiles. Aspectos espirituales, como el proyecto de vida parado, miedo a la muerte, miedo al más allá, la conciencia de un mal realizado, de, híjole, yo que le hice tanto daño a fulano, a perengano, y ya no tengo manera de repararlo, y genera muchísimo dolor. Aspectos emocionales como depresión, ansiedad, percepción de indiferencia afectiva, miedo al dolor, miedo a la soledad. Aspectos económicos, el estatus económico social, que hay mucha merma económica también, y algo, híjole, que de verdad les duele tanto, o sea, una persona que fue muy productiva deja de producir por la misma enfermedad y limitaciones que le causa la misma enfermedad, y el decir, es que soy una carga para mi familia, no saben cómo duele, o sea, les duele demasiado. Entonces, el no saberse valiosos más allá de la productividad, híjole, es muy dura, es muy dolorosa. Trabajo, pérdida de ingresos, los aspectos sociales, ¿no? Se pierde alguna familia, ¿no? He conocido familias que dicen, no, es que a mí me da terror ver a mi papá, porque yo veo ahora sí, ese cuerpo y desconozco a mi padre o desconozco a mi madre. Es que yo prefiero quedarme con el recuerdo que tengo de él o de ella sana, y entonces dejan de venir a visitar al padre o a la madre, ¿no? Entonces es duro. Y luego los amigos también, ¿no? Luego los amigos no saben cómo acercarse al enfermo, a lo mejor quieren venir, pero no saben cómo, sienten como pena, pero pena de no saber cómo acercarse, no tener las palabras necesarias, no regarla, y entonces empiezan a distanciarse. O el mismo paciente dice, no quiero que me vean así. Y no es de que no necesite socializar. Sí, necesito mucho, pero así desde el punto donde estoy, no quiero que me vean. Y entonces corto esa necesidad de relacionarme con los otros. Y esto se conoce como dolor total. Entonces, en cuidados paliativos lo que tratamos de hacer es poder aliviar todo este sufrimiento, pero apoyándonos de otras disciplinas. Es súper importante hacer equipos de soporte en cuidados paliativos. Es urgente hacerlo. Un médico solo no podemos hacerlo solo. Necesitamos, si queremos cubrir y realmente hacer cuidados paliativos, necesitamos otras disciplinas que nos acompañan, hacer un equipo. Los pilares de la atención, entonces, es el manejo integral de la enfermedad, los síntomas, el cuidado general del paciente, cuidador, familia. Aquí el binomio es paciente-familia, y dentro de la familia está siempre incluido el cuidador. Y es nuestro deber cuidar al cuidador. Muchas veces se enferma más o se muere primero el cuidador antes que el mismo paciente. Y es un deber, una necesidad como sociedad hacer visible al cuidador primario. Es nuestra obligación, es nuestro deber, es nuestro compromiso. Entonces, hace muchísima falta hacer grupos para cuidadores de familiares enfermos. Urge hacerlo como sociedad. No solamente, claro, el enfermo de alguna manera siempre, o en la mayoría de los casos, tiene quien lo cuide, pero
al cuidador, ¿quién lo cuida, no? Entonces, tenemos que verlo. Y esto es cuidados paliativos. Cuidados al final de la vida, la agonía, hacia el equipo de salud, el burnout, que es el síndrome del quemado o de la sobrecarga como equipo de salud, cuando a lo mejor estamos dando más y estamos cuidándonos menos. Eso pasa también en el cuidador primario, en el familiar, no solamente en el equipo de salud. Y pues obviamente la bioética es imprescindible tenerla muy en cuenta por los dilemas que se presentan al final de la vida, tanto al inicio de la vida como al final de la vida. Son muchos dilemas que no se saben luego cómo resolverse, y el hecho de tener a un comité de bioética ayuda mucho a tomar decisiones, tanto a la familia como al personal de salud. Y aquí tenemos todo el equipo. Si se fijan, aquí está pues el paciente. Aquí me faltó incluir al cuidador. Aquí deberíamos de tenerlo al lado del paciente porque siempre está así, al lado del paciente. Y pues el médico, la enfermera, el fisioterapeuta, el psicólogo, la familia es parte de nuestro equipo, el que hace terapia ocupacional, el trabajador social, el guía espiritual, voluntarios. Hace mucha falta voluntarios en cuidados paliativos, de verdad que son también ángeles terrenales, al igual que los cuidadores, apoyan mucho a la familia, muchísimo, y también nuestro deber es capacitar y hacer más voluntarios en cuidados paliativos, saber cómo cuidar, saber cómo ser voluntario. Ayuda muchísimo y por eso les decía yo que para poder tener ese acceso universal a los cuidados paliativos, creo que debemos empezar nosotros como sociedad a poner el ejemplo para que el gobierno pueda por fin ya hacer lo que tiene que hacer desde el 2009. Bueno, aquí está esta parte de la vida más trascendental, que creo que eso sería importante, cambiar el concepto de enfermo terminal por un paciente que se encuentra en una fase trascendental de la vida. Creo que el mensaje llegaría de diferente manera. Bueno, el abordaje en la toma de decisiones, que es lo que les decía yo, los conceptos, las voluntades anticipadas, es otro concepto que más adelante vamos a ver. En esta primera etapa únicamente quería yo darles así como un esbozo, generalidades de lo que son los cuidados paliativos y su objetivo principal y los conceptos. Más adelante, ahorita para arrancar nuestra segunda hora, vamos a hablar ya más de los aspectos bioéticos en los cuidados paliativos, puesto que nuestro seminario es de bioética. Entonces, aquí están los conceptos: ortotanasia, que es el código ético en cuidados paliativos. A esto nosotros apuntamos, al respeto por el proceso natural de la vida y el proceso de la muerte. Eutanasia no está legalizado en nuestro país, que es la administración de medicamentos para inducir la muerte, y la distanasia, que es la obstinación terapéutica, o a veces le llaman encarnizamiento terapéutico. Tenemos tipos de servicios, diferentes tipos de servicios en cuidados paliativos, para que ustedes los conozcan. Lo que más hacemos, o lo que más hago yo, y bueno, sí, yo creo que aquí en México lo que más hacemos son atención a domicilio. Creo que en corto es lo que más fácil se nos está dando a nosotros, el poder atender al paciente en casa. Hay unidades intrahospitalarias. Bueno, eso debería de haber aquí en nuestro país, muchas, ¿verdad? Unidades intrahospitalarias en atención de agudos y en estancia crónica, unidades o clínicas de día,
que es en servicio ambulatorio, o la consulta externa, ¿no? Que cuando todavía el paciente puede caminar y, bueno, o lo pueden trasladar hasta el consultorio. Y los residenciales, que son los famosos hospice u hostales. Los hospice son como, como hospitales, pero que están hechos con una decoración y un ambiente más como ¿cómo se puede decir? Pues como casa de huéspedes, en donde tienen toda la atención del profesional de la salud. Todo el equipo de soporte de cuidados paliativos está allí al servicio del paciente cuando las familias no tienen la posibilidad de cuidar al enfermo en casa. Por ejemplo, hablando de España, ¿no? Que es como uno de los países de habla hispana que pilares en cuidados paliativos, y pues ellos, por ejemplo, ahí la misma aseguradora de las personas, cuando no tienen dónde cuidarlos la familia, hay algunos lugares donde los acogen en estas como casas de huéspedes, pero es como un hospital, pero parece casa de huéspedes, y le atiende todo un equipo de soporte especializado en cuidados paliativos. Los hostales, pues es algo parecido, pero muy de caché, ¿no? Ahí sí es como hotel 5 estrellas, y pues para las personas que obviamente tienen mucho dinero para pagar. Aquí en México, hospice, así como tal, pues se encuentran muy poquitos. Hay uno que se llama CCCAM en la Ciudad de México. De ahí, en Guadalajara había uno que se llama el Hospice Cristina, ya desapareció. También existe uno que se llama Todos contra el Dolor, en Guadalajara también. Es muy chiquito, pero digamos son los que yo hasta el momento conozco. De ahí en fuera, pues hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, lo que más se hace hoy por hoy aquí en México es la atención a domicilio. Los servicios de cuidados paliativos son enfermedades oncológicas incurables, enfermedades degenerativas avanzadas, crónicas o en situación terminal, enfermedad por insuficiencia de algún órgano, cuidados paliativos en niños, adolescentes, en el no nacido y en geriatría. Fíjense, los cuidados paliativos perinatales, de verdad, también es algo, obviamente, aquí el cuidado paliativo no se le da al no nacido o al recién nacido, se les da a los padres, ¿no? Tras un diagnóstico de una enfermedad que tiene un pronóstico de vida muy a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, cuando nacen con algunos defectos congénitos y pues sabemos que al nacer tienen poco tiempo de vida, o a lo mejor sí van a durar mucho tiempo, pero en condiciones muy difíciles, o cuando el bebé tan esperado pues no llega a feliz término. Es muy importante desde el mismo diagnóstico, como lo decíamos, el acompañamiento desde el diagnóstico, y no solamente es a la mamá, ¿no? Sino es a todo su sistema familiar. Manejo del duelo, apoyo y enseñanza a la familia y al paciente, acompañamiento en apoyo psicosocial y espiritual. Ella es la doctora Cicely Sanders. Era también una mujer que muy inquieta y conoció de muchas cosas, ¿no? Política, filosofía, economía, enfermería, trabajo social, y a los 40 años empezó a estudiar medicina. Muy interesante su vida, súper interesante. Y bueno, no quiero pasar por alto. Fíjense qué trascendental es la vida de una persona aún al final de la vida. Resulta que David Tasman era un enfermo que ella cuidaba en un hospice,
y y él le iba diciendo cómo se sentía, qué pensaba, cómo se sentía con los opioides que le suministraban, si se pasó, si le faltó, si esto, si aquello. Y ella empezó a tomar nota. La doctora Cicely Sanders fue de las primeras que hizo como todo un estudio acerca de las dosis que se debían de emplear de opioides en el dolor y en el manejo del dolor, todo gracias al reporte que le iba dando David, y al mismo tiempo también los cuidados, cómo se iban dando, qué cosas lo hacían sentir bien, qué cosas le hacían sentir mal, y ella tomaba nota de todo, de todo. Entonces, fíjense cómo él fue parteaguas en la carrera de ella y en la trascendencia que ha dejado a través de los cuidados paliativos. De verdad que nunca hay que subestimar, al contrario, yo creo que las personas que se encuentran en situaciones tan limitadas de la vida pueden ser grandes maestros para nosotros, grandes, grandes maestros. Por eso decíamos fase terminal o fase trascendental de la vida. De veras es un parteaguas que ayuda a trascender las historias de vida. La doctora Cicely Sanders, hay una frase que a mí me encanta, porque creo que en cada una de las palabras que usa va un contenido muy rico de lo que es la existencia humana. Dice, usted importa porque es usted. Parece que repite la palabra. Pero cuando hablamos de usted, estamos hablando de la unicidad, de aquel ser único e irrepetible que te hace tan valioso en la vida. No eres uno de tantos. Tú importas porque eres tú. Haremos todo lo posible no solo para ayudarte a morir en paz. Ese no es como mi objetivo, solamente a que mueras en paz y tranquilo. No es mi único objetivo, sino ayudarte a que vivas hasta que mueras. Y eso, vivir hasta que mueras, es decir, tienes la batuta, tienes voz, estás presente. El doctor Viktor Frankl, que como bien lo dijo mi compañera y amiga Mireya, la psicóloga Mireya, para mí ha sido muy importante las aportaciones del análisis existencial, que es en lo que se basa la filosofía de la logoterapia. Y el doctor Viktor Frankl hizo aportaciones que a mí en lo particular, que es lo que yo conozco, sobre la comprensión del sufrimiento humano y los recursos espirituales que tenemos para poder afrontar el sufrimiento inevitable, como él lo cataloga. Y dice, todos los médicos deben realizar una cura médica de almas siempre que tengan delante a un paciente que se ve enfrentado con un sufrimiento impuesto por el destino, es decir, inevitable. Y decía, a propósito del médico que se encuentra con casos incurables, su supremo actuar y su capacidad más sublime comienza allí, donde la curabilidad del enfermo termina. De verdad que aprendemos tanto, aprende uno tanto en el acompañar a personas que se encuentran ya al final de la vida, en esta parte trascendental de la vida. De verdad que nos dejan tanta enseñanza, que yo creo que eso es lo que nos apasiona de los cuidados paliativos, el que ellos nos enseñan sobre la vida, y la muerte es parte de la vida. Y no hay mejor ejemplo ni mejor enseñanza que podamos adquirir que la que nos dan ellos. Y las personas los profesionales que se acercan a hacer este equipo, no me van a dejar mentir. De verdad que cuando uno se acerca de esta manera y aprende más sobre estos temas filosóficos que nos abren
los libros de filosofía y nuestros maestros del CISAP. De verdad que se mira la vida desde otra perspectiva, se le da sentido a la vida. En fin, bueno, aquí vamos a terminar estas generalidades. Ahorita vamos a pasar con lo que es más que nada, ahora sí, los temas bioéticos, que ya incluimos varias cosas aquí, pero vamos a cambiar ahora de presentación. Bueno, ahora sí. Empiezo con esta frase que la Organización Mundial de los Cuidados Paliativos, año con año se han dado a la tarea, junto con todas las sociedades de cuidados paliativos a nivel mundial, ellos proponen campañas para difundir el conocimiento de los cuidados paliativos, y uno de los lemas que se trabajó en octubre del año pasado, del 2021, siempre se trabaja un lema que tiene que ver justo con nuestros derechos, es no dejar a nadie atrás. Y justo tiene que ver con este tema que nos invitaron a participar, que es el acceso universal a los cuidados paliativos. Así a grosso modo, para quienes están estudiando todo este seminario de bioética, los principios para que exista un dilema bioético, dice, deben de existir al menos 2 decisiones posibles entre las cuales elegir. Todas las opciones posibles implican actuar contra un principio ético. Por lo tanto, es necesario sopesar cuál de esos principios es más importante o tiene un peso mayor. En la mayoría de estos casos, la decisión apropiada suele ser aquella que permita mayores beneficios o menores perjuicios para los afectados. Entonces, así como en términos muy, muy burdos, es ahora sí lo menos peor, ¿no? Pero obviamente para optar como qué es lo menos peor o lo mejor de esto que, híjole, es que, ¿qué hacemos, no? Está sufriendo mucho y ya se le aplicaron un montón de medicamentos, de analgésicos y sigue con dolor, acudimos a la eutanasia o qué hacemos, ¿no? Entonces, de veras son dilemas, pues son dilemas bioéticos porque son muy difíciles de encontrarle una solución apropiada que sea beneficiosa para quien no está sufriendo, ¿no? Entonces, son dilemas realmente, como les digo, al inicio de la vida y al final de la vida, híjole, son dilemas que nos ponen a pensar cuál es la solución, qué es mejor para nuestro paciente, o la menos peor. Entonces, el origen, todo lo que tiene que ver con el origen, es decir, el inicio de la vida, ¿no? Y el final de la vida, que creo que son como misterios finalmente, que necesitan ser atendidos porque, pues, ante el misterio es difícil encontrar soluciones. Entonces, el reconocimiento entre la dignidad ontológica y la dignidad moral, que tiene que ver con la percepción de la calidad de vida. Y aquí son términos que, bueno, los filósofos es problema de ellos, ¿no? Esto de la dignidad, el término de dignidad, el concepto de dignidad, son problemas de índole filosófico. Entonces, esto no me compete a mí, sin embargo, creo que es algo que a mí me ayudó a diferenciar, ¿no? Entre esta percepción de lo que es la calidad de vida y que tiene que ver con lo que percibe el paciente en este caso. Pues si para mí la calidad de vida era mi trabajo, era producir, era servir a los demás, pues ahora que no produzco, que no puedo servir a los demás como yo sabía hacerlo, pues entonces esto para mí no es calidad de vida, aunque no tenga yo dolor. Y el que esté postrado en una cama y que esté dependiendo de los demás,
pues para mí no es calidad de vida, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan algunos problemas, ¿no? En saber, bueno, entonces, ¿qué es dignidad para esta persona? Y ya cuando hablamos de dignidad ontológica, pues es ir más allá de, de lo que funcionamos, de lo que solíamos producir, de lo que solíamos ser antes de esta enfermedad. De aquí para adelante ya no puedo ser como antes. Ahora la vida me está pidiendo que sea de otro modo, pero si yo desconozco cómo es ser de otro modo, ay, es todo un tema, ¿no? Sí, todo un tema. Bueno, ¿qué hago si ya no puedo curar? Pues ya no hay nada que hacer. Esto ya lo habíamos visto. Los cuidados paliativos es la definición que vimos hace un poco. Afrontar el sufrimiento supone ocuparse de problemas que no se limitan a los síntomas físicos. Los programas de asistencia paliativa utilizan el trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes y a quienes les proporcionan cuidados. Esa labor comprende la atención de necesidades prácticas y apoyo psicológico a la hora del duelo. La asistencia paliativa ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Autonomía, libertad de decisión. Bueno, esto ya también lo vimos en las anteriores diapositivas. Aquí tenemos los objetivos, ¿no? Que ya también lo vimos. Proporcionar bienestar es uno de los objetivos y calidad de vida digna hasta el momento de la muerte. Esos son los objetivos de los cuidados paliativos. Promover conductas de respeto y fortalecimiento de la autonomía del paciente y su familia. Prevenir posibles acciones y conductas que tengan como consecuencia el abandono o la prolongación de la agonía. Y evitar la aplicación de medidas que potencialmente sean susceptibles de constituirse en obstinación terapéutica. Entonces, fíjense, esto está en la norma oficial mexicana de 2014, los objetivos muy claros de cómo deben los objetivos de los cuidados paliativos. Entonces, la OMS considera los cuidados paliativos parte esencial del sistema de salud y recomienda a los gobiernos implementar políticas de salud para promocionarlas. Entonces, los gobiernos tienen que dedicarse a esta tarea, fíjense, 2014, asegurar adecuada formación a los profesionales de la salud y garantizar el acceso de medicamentos esenciales, incluidos como los analgésicos opioides, ya lo vimos en la anterior diapositiva. Y en nuestra ley de salud a partir del año 2009 se incluyen espacios destinados con la normativa, el reglamento y la guía que dispone la Secretaría de Salud. Ya lo vimos anteriormente, pero es para que nos quede como muy claro que oficialmente, legalmente, tenemos esta obligatoriedad de incluir los cuidados paliativos. Es también el modelo de atención y los objetivos principales, esto ya lo vimos también en la otra. Los pilares de atención, también ya lo vimos en las otras diapositivas. Y los principios, digamos, la bioética principialista, que es como la que más se da a conocer en las escuelas. Tenemos la autonomía, que es la libertad y el derecho de decidir sobre su persona, ¿sí? No, es que no, pues ahora sí que, ¿qué tratamiento va a tener para su cáncer o para... Ay, pues el que me dijo mi esposo, o vamos a ver al médico que eligió mi esposo, ¿no? O el esposo hace obstinación terapéutica cuando la mujer a lo mejor ya quiere parar y sabes que déjame en casa y el marido se la anda llevando para acá, para allá y para todos lados y la pobre mujer ya no puede. Hay que respetar, o sea, ese es un principio bioético y legalmente está sentado en nuestra norma oficial, en nuestra Ley General de Salud. Hay que respetar la autonomía del paciente, su libertad y derecho de decidir sobre su persona, cómo quiere llevar su enfermedad, qué tratamientos quiere o no quiere llevar, dónde desea ser atendido médicamente, etc.
Entonces, bueno, para esto, las voluntades anticipadas y el consentimiento informado, pues es algo que eh, la mayoría de ustedes tienen conocimiento de ello, aunque a veces nada más lo firmen y no lo lean. El consentimiento informado es todo un proceso, no es solamente un trámite burocrático para entrar al hospital, sino que es realmente el que ustedes tengan un conocimiento de los tratamientos que se les están proponiendo, de las consecuencias que pueden tener los mismos tratamientos y que ustedes con todo ese conocimiento, esa conciencia, puedan autorizar o no el que se les aplique ese tratamiento. Además, ahí el darles a conocer que existen otras alternativas de tratamientos, no nada más las que se les ofrecen, sino que existen otras alternativas y que ustedes puedan tomar decisiones. Las voluntades anticipadas es tener un conocimiento de, más bien, hacer de conocimiento a su familia y a los médicos que les van a atender cómo desean llevar el proceso de su enfermedad, qué cosas sí autorizan y qué cosas no autorizan que se les hagan y cómo quieren terminar en su casa, en un hospital, ¿no? Cómo quieren llevar el final de su vida, ¿no? Las voluntades anticipadas, pues son voluntades, o sea, es el saber cómo quiero llevar todo este proceso y que después no vengan problemas con la familia. No, es que el hermano dice que ya se está muriendo, pero que se lo lleven al hospital o que se lo lleven con otro doctor, que a lo mejor sí ocurre un milagro y lo pueden curar, y otro hermano no, que se quede en casa, y otro hermano no, que mejor venga el curandero o el chamán, y en fin, mil cosas, ¿no? Suceden cuando no se conocen las voluntades del enfermo. Entonces, este es un documento que debe ser muy conocido por todos, las voluntades anticipadas. Si yo no quiero que mis amigos me traigan, mi familia me traiga del tingo al tango y que me dejen tranquila y en paz, si por algo llego a perder la conciencia o la manera de expresarme, pues dejarlo por sentado en un escrito. Y en eso se está trabajando mucho, la ley está trabajando mucho en eso, en cómo poderle hacerlas legales, ¿no? Las voluntades anticipadas, y en eso pues está trabajando también aquí en nuestro estado de Querétaro. No maleficencia, beneficencia y justicia son los 4 principios por los cuales pues tenemos que regirnos. La bioética centrada en la persona, es decir, en la autonomía. El doctor Batis de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que es una institución de mucha autoridad en los que hacemos cuidados paliativos de habla hispana, dice: la evolución en la medicina que lleva a la medicina de situación, entendiéndose por tal, que se deriva del concepto de salud de la OMS, en el que aparecen, además de los conceptos objetivos o biológicos, los conceptos subjetivos o biográficos. Y aquí es donde resalto esta parte, ¿no?, de que hablan los filósofos, que somos más biografía que biología. Y lo resalto porque justo en estas situaciones límite de la vida, la dignidad y la valía de una persona se trasciende a partir de que prestamos atención a su biografía, a ese camino andado, ¿no? Cuando prestamos atención a esto, de verdad que se da un giro a esta situación, a la manera de afrontar esta situación. Pasar del objetivo a lo subjetivo, pasar de los conceptos biológicos a los biográficos. Implica que la ética evolucione a la ética de situación.
los conflictos éticos pueden resolverse mejor debido a la similitud con la práctica clínica y la incorporación de la percepción de la enfermedad por parte del enfermo. Entonces, si nosotros prestamos atención a la propia filosofía de vida del paciente, lo hacemos pues más personal. No tomamos decisiones en base a generalidades, sino realmente individualizando la manera en que la está viviendo el mismo paciente. Una sensibilidad por los valores de los otros, saber cuáles son los valores de mi paciente, trabajar con ellos, echarlos a andar y a lo mejor pueda crear unos nuevos por la experiencia del sufrimiento, por la vulnerabilidad. Se trata de una ética que, como dice Bilbeni, no se basa en valores, pero implica valores como la dignidad, el respeto, la responsabilidad, y que conduce al entendimiento humano y al pensamiento crítico. Como ligar las bases filosóficas a las prácticas, a práctica asistencial de forma que lleve a la solidaridad, la individuación y la proporcionalidad es el reto que los profesionales de hoy tenemos. Y bueno, todo esto apunta a la bioética personalista que en el CISAF nos enseñan. Realmente hay mucho que conocer también de las diferentes corrientes de bioética y conocer más esta bioética más centrada en la persona. En cuidados paliativos ayuda mucho. Los derechos humanos al final de la vida. Aquí tenemos 12 derechos que propone la organización, los derechos humanos y que promueve la Organización Mundial de los Cuidados Paliativos. Y es lo que les decía yo, que cada año se hace esta difusión, divulgación de los cuidados paliativos en todo el mundo y se hacen eslogan o frases que apuntan al objetivo de esas campañas de difusión. Uno de nuestros derechos en cuidados paliativos tiene derecho de ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de su muerte. Y desde aquí, tiene derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de su muerte. Hasta el último aliento sigue siendo vida. Termina de respirar, ya es muerte, ¿no? Y aún así hay otro respeto. Pero cuando se habla de vivo, por eso les decía yo estos conceptos, este uso del lenguaje que, ¿no? Paciente terminal, entonces ya no te estoy tratando como un ser humano vivo. Mientras que tienes vida, todavía hay mucha creación, imaginación, incluso a lo mejor proyectos que a lo mejor no se cumplen tal como tú los habías imaginado, pero que pueden darse de otra forma. Y bueno, aquí viene uno de los recursos espirituales muy interesante, que es el poder ser siempre de otro modo. Y el apelar a ese recurso, pues depende mucho del acompañamiento espiritual que se dé, no solamente desde lo religioso, sino desde lo existencial. Tiene el derecho de mantener una esperanza, cualquiera que sea esta. Entonces, paciente terminal, ya estamos cortando la esperanza. Entonces, la esperanza de que algo bueno de esto va a pasar, algo bueno va a pasar. No sé, a lo mejor no es curarme, a lo mejor no es que me reviva o algo así, ¿no? Sino que después de todo esto, algo bueno tiene que pasar. Decía Viktor Frankl, estar a la espera de que un valor sea realizado. Esperanza. Poder ser de otro modo. Poder crear otros modos.
Bueno, tiene el derecho de expresar a su manera sus sentimientos y sus emociones por lo que respecta al acercamiento de su muerte. Tiene derecho de expresarse, de hablarlo, ¿no? Este fenómeno que se conoce como la conspiración del silencio, que no, es que no quiero que mi papá me vea llorando porque si no se va a poner más mal y va a sufrir más. Y por otro lado, papá que está, que es el enfermo, que es el paciente, no, es que trato de hacerme fuerte porque si me doblo o si digo, ¿saben qué? No quiero que me cremen, quiero que me entierren, pero si yo empiezo a hablar de eso, se van a poner mal y se van a poner a llorar. Entonces, cada uno sufre en soledad. Son cosas que se saben, pero que no se hablan. Entonces, tenemos derecho de expresar. El paciente tiene oye, hija, es que cuando me muera, no, papi, no me digas, no me hables ni siquiera de la muerte, ¿no? Tiene derecho de expresarse. Y tenemos nosotros la consigna de escuchar. Tiene derecho de obtener la atención de médicos y enfermeras, incluso si los objetivos de curación deben ser cambiados por objetivos de confort. Entonces, es donde vienen los cuidados paliativos, o sea, los cuidados, bueno, todo esto son los derechos de los cuidados paliativos, ¿no? O al final de la vida. Y tenemos que acompañar, o sea, no es de que ya no se puede curar y lléveselo a su casa, ¿no? Ahí es donde empieza la verdadera lucha, la verdadera batalla, porque son un montón de síntomas que hay que aliviar, ayudar a aliviar, y necesita, por ende, el acompañamiento de profesionales de la salud. Tiene el derecho de no morir solo, el derecho de no morir solo, de estar acompañado. Tiene el derecho de ser liberado del dolor. Es indignante dejar que una persona sufra de tanto dolor. De verdad, yo creo que el dolor físico es lo que te quita como la conciencia y dices, ¿sabes qué? A mí no me hables de religión, no me hables de esto, no me hables de aquello, no se puede hablar de nada. Y es más, si tienes ahí una pistola, me doy un tiro y me muero, ¿no? O sea, de verdad, el dolor llega a quitar toda racionalidad, todo buena voluntad, es indignante, es muy difícil vivir con dolor, a menos que ese dolor tenga un propósito. Y que es donde vienen los recursos espirituales de los cuales les hablaba, pero pues obviamente eso no se da en el momento agudo del dolor. Ya eso es algo que la persona ya tenía como propósitos o fe o creencias muy fuertes que le ayudan a poder afrontar ese dolor, ¿no? Y darle un propósito incluso al mismo dolor. Pero cuando no se tiene, pues híjole, sí llega a ser enloquecedor. Tiene el derecho de obtener una respuesta honesta, cualquiera que sea su pregunta, cualquiera que sea su pregunta. Doctor, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Lo más seguro es que yo no voy a tener una respuesta. De verdad que el decir, le quedan 64 horas de vida, eso no, está muy fuera de lugar de nosotros. Podemos más o menos tener una idea, ¿no? Quizás días, quizás semanas, tal vez un par de meses, pero en realidad no se sabe exactamente el tiempo, ¿eh? Y cuando se cumple el tiempo es porque de alguna manera se programa. Es muy curioso. Y a veces cuando pensamos que es poquito tiempo y se hace mucho más largo el tiempo, o sea, es muy difícil dar con certeza algo, pero sí más o menos con esa honestidad podemos hablarle a nuestro paciente. ¿Qué otra cosa? Tiene el derecho de recibir ayuda de su familia y para su familia en la aceptación de su muerte. O sea, también es uno de los derechos, de nuestros derechos, que nuestra familia sea acompañada. Tiene el derecho a morir en paz y con dignidad.
Tiene el derecho a conservar su individualidad y no ser juzgado por sus decisiones, que pueden ser contrarias a las creencias de otros. Tiene el derecho de ser cuidado por personas sensibles y competentes que van a intentar comprender sus necesidades y que serán capaces de encontrar algunas satisfacciones ayudándole a enfrentarse con la muerte. De aquí que necesitamos hacer un gran equipo de soporte. Tiene el derecho de que su cuerpo sea respetado después de su muerte. De verdad que quienes hemos tenido la fortuna de acompañar a personas en este proceso de vida que se llama muerte, el respeto por ese cuerpo, por toda una historia que quedó tatuada en el cuerpo, cada paso de vida, cada experiencia, todo eso está tatuado en el cuerpo. Y el tener ese respeto, ese cuidado por el cuerpo, aún desprovisto de vida o de la vida que nosotros entendemos, es uno de los derechos. Entonces, aquí ustedes están conociendo cuáles son nuestros derechos a los cuales debemos dar a conocer para que toda persona pueda demandarlos. Bueno, el mismo Batis dice, los pacientes competentes han de estar involucrados en las decisiones sobre el tratamiento y ser corresponsables con los profesionales. Si algún paciente declina esta responsabilidad, lo que hace es pasar la misma al equipo que la atiende. Si el paciente no es competente, la responsabilidad recae sobre el equipo de profesionales que le atiende, contando con la información que los familiares o los cuidadores puedan aportar sobre los deseos y los valores del paciente. Cuando existe un tutor, hay que contar con su opinión y actuar como en el caso que el paciente pudiera decidir. Aquí este fenómeno, y bueno, y aquí lo explica muy bien el doctor, ¿no? Ocurre muy a menudo, ¿no? Cuando el paciente, híjole, ya no tuvo la forma, primero es que se exprese, y nosotros como profesionales de la salud, quienes estamos atendiendo a nuestro paciente, conocer cuáles son sus valores, qué cosas le gustaría, qué cosas no le gustaría pasar en su enfermedad, si no tenerlas por escrito, por lo menos conocerlas. Y de igual manera la familia, ¿no? Entonces, porque a la hora de que el paciente ya no puede tomar decisiones, pues todo mundo opina, y son opiniones diversas y totalmente diferentes, y sí termina siendo muy difícil poder tomar una decisión, la mejor decisión. Entonces, cuando no existe el tutor que pueda defender la libertad de decisión del paciente antes de que perdiera la conciencia o de que no tuviera la facultad para poder expresarse, entonces poder hacerlo así. Ahora, en caso de que no, es esta pregunta, ¿no? Bueno, si no se sabe todo esto, tú que conocías, el que conocía mejor al papá, la mamá, al esposo, la esposa, no pensando como tú ahorita, sino como conociste a tu familiar enfermo, a él qué le hubiera gustado y qué no le hubiera gustado pasar en esta situación. Eso que ustedes están decidiendo, a él, ¿qué es lo que más le hubiera gustado y lo que no le hubiera gustado? Pensando como él, no como ustedes. Entonces creo que de alguna manera es como poner la mirada entonces en la persona enferma. Los dilemas más frecuentes que nos encontramos al final de la vida es la competencia para la toma de decisiones. Por ejemplo, la edad, ¿no? En los niños, pues obviamente para tomar decisiones, pues ahí es donde empiezan, ¿no? Que el papá opina una cosa, la mamá opina otra,
el niño dice, déjenme en paz, o ya no quiero. Entonces, ¿en qué momento o cuál es la mejor decisión, ¿no? En beneficio del paciente, en este caso del niño o del adolescente, ¿no? Que existen otros términos, pero donde puede tener cierto valor su opinión, pero legalmente, pero pues siempre, mientras sea un menor de edad, las decisiones recaen sobre los padres. Otro dilema, o que nos puede poner en dilema, es en el paciente geriátrico el deterioro cognitivo, ¿no? Se va perdiendo, a lo mejor, no, pues es que ya se le olvidan las cosas o dice una cosa por otra, ¿no? Cuando hay demencia o Alzheimer, o empieza apenas con esbozos de esto, y entonces pues también viene, híjole, se toma, se le da valor y voz y voto a su decisión o no. El desconocimiento y la falta de un plan de cuidados paliativos es, por ejemplo, las voluntades anticipadas, el consentimiento informado, todos estos documentos que deberíamos de tener en conocimiento. Si yo no sé qué son los cuidados paliativos, pues obviamente no voy a poder hacer o no voy a poder contribuir en ese plan de cuidados paliativos. O sea, a partir de mis valores, de lo que quiero, de lo que no quiero que se me haga, se hace un plan de cuidados paliativos y obviamente en base al diagnóstico y a la evolución que lleva la enfermedad. Entonces, cuando se desconoce esto, pues entonces, pérdida de la conciencia tras una enfermedad y nadie supo, ¿no? Lo que vimos anteriormente, qué es lo mejor para hacer cuando se pierde la conciencia. Lugar y manera de dar manejo a su enfermedad y de vivir su vida. Entonces, no, pues quería estar en casa, pero no se sabía, y entonces los hijos la andan trayendo por todos los hospitales habidos y por haber. O la llenan de tubos por aquí, por allá, cuando a lo mejor ella nunca lo hubiera querido, ¿no? Pero pues de veras el desconocimiento hace que pasen todas estas cosas. La eutanasia, la obstinación terapéutica. Aquí en México no está legalizada la eutanasia. Sin embargo, se me fue el nombre. Es una forma de eutanasia, pero digamos, no viene el médico a aplicarte la sustancia letal, ¿no? Sino que le dan sustancias y el paciente las toma. Se me fue el nombre del concepto, por ahí alguien que me sople. Bueno, te tomas algo. Yo no lo hice, yo no te di la sustancia letal directamente, pero aquí te lo pongo y ya tú sabes cuando te lo tomas, ¿no? Entonces el propio paciente se lo suministra y eso tampoco es legal. Sin embargo, aquí en México, yo me he enterado de muchos casos que se dan, ¿no? Digamos, en esta buena voluntad de decir, no, pues está sufriendo mucho, pues vamos a ayudarle a que ya no sufra. Y esto es por desconocimiento de los cuidados paliativos. En verdad que cuando, como profesionales de la salud, nos adentramos en este conocimiento, nos comprometemos a dar el servicio, de verdad que la eutanasia no te la piden. En verdad que no. Hace mucha falta dar a conocer los grandes beneficios que se obtienen de los cuidados, de hacer buenos cuidados paliativos. Y ya hablamos, es todo un equipo de soporte. La obstinación terapéutica, renuncia al tratamiento, ¿no? Cuando el paciente dice, no, yo ya no quiero nada, cuando dices, híjole, pero el tratamiento sí le puede ayudar, pero pues ya no lo quiere. Y esto no es un tratamiento fútil, sino que de verdad puede ayudarle a mejorar, pero el paciente dijo, yo ya no quiero nada. Ahí, híjole, ¿cómo le haces, no? Consentimiento informado. Y bueno, esos como los aspectos de dilemas más comunes que nos encontramos al final de la vida. La toma de decisiones, ¿no?
y asuntos bioéticos en cuidados paliativos. El doctor Bob Holt, que también fue nuestro gran maestro, es nuestro gran maestro bioeticista, dice, la ética aplicada no es un asunto de decisiones correctas o incorrectas, sino de distinguir entre las mejores y las peores opciones disponibles. O sea, aquí no es qué es correcto o qué es incorrecto, de verdad. Así el dilema bioético es tan complejo. Diversidad de opiniones y valores es lo que nos encontramos entre el paciente, la familia, el médico, los bioeticistas. Necesidad de realizar un plan de cuidados paliativos. El médico tratante será responsable de indicar o prescribir un plan de cuidados paliativos, el cual deberá ser explicado en forma comprensible y suficiente al paciente, familiar, tutor o representante legal. Esto basado en la norma oficial mexicana, en los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos. Esto lo encuentran ustedes en un libro muy interesante que se llama La ética del cuidado paliativo, por el doctor Bob Holt. Y la idea es hacer un plan de cuidados paliativos que se pueda integrar al expediente clínico. En esto estamos trabajando y bueno, esperemos que se pueda poner en marcha y sobre todo que sea de conocimiento de todo el mundo. En la transición del tratamiento curativo al paliativo, esto también es todo un dilema, ¿no? ¿En qué momento, como les decía yo en un principio, en qué momento puedes detectar tú, suicidio asistido. Ahorita se me vino, perdón, es cuando se les da una sustancia letal y ya el mismo paciente lo toma para, pues, morir, ¿no? Es el suicidio asistido, es una forma de eutanasia. Y es la que les decía yo, que tampoco está legalizada ninguna forma de eutanasia, pero que pues por la falta de conocimiento de cuidados paliativos y el acceso a los cuidados paliativos, pues se ha llegado de manera, ¿cómo se llama? De manera, pues, ilegal hacer este tipo de cosas, ¿no? Tras bambalinas. Bueno, les decía yo, ¿en qué momento pasar de un tratamiento curativo al paliativo? Es donde ha habido muchos problemas y por eso los cuidados paliativos se han quedado como muy limitados, porque pues ya los mandan cuando falta muy poco tiempo y te los mandan 3 días antes de morir, 2 días antes de morir, y pues realmente ahí es muy poquito lo que podemos hacer. Entonces, las decisiones que repercuten en la evolución de la enfermedad y que pueden ser generadoras de conflictos y verdaderos dilemas, la manera en que se organizan los cuidados, cómo se distribuyen las actividades a lo largo del día, son elementos que determinan la forma en la que se vivirá la enfermedad. Las decisiones pueden versar sobre el tipo de actitud clínica paliativa o curativa, ubicación de paciente para cuidados, intensidad de las intervenciones. Entonces, las propuestas de Auslander incluyen estos 7 niveles: el soporte de nivel vital avanzado, RCP, ventilación mecánica, atención en unidades de cuidados intensivos, atención en hospitales de agudos, pero sin que se les aplique RCP o ventilación o atención en cuidados intensivos, atención en unidad de larga estancia únicamente, inclusive tratamiento específico cuando estén indicados, cuidados de confort, solo de nutrición enteral o hidratación si es necesario, cuidados de confort solo sin nutrición o hidratación. Entonces, propuesto igual por Batis, y esto son como digamos los aspectos que deberían de incluirse en un plan de cuidados paliativos. Estas propuestas y son las que estamos trabajando junto con la unidad de bioética en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Secretaría de Salud, sobre este plan de cuidados paliativos. Bueno, aquí algunas de las fuentes.
Y pues muchísimas gracias por su atención. Espero que sea de gran utilidad para sus vidas y para lo profesional, pero en particular para sus vidas. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Y recuerden que en octubre es el mes de los cuidados paliativos. No sé si tengan algunas preguntas, aquí estaré para poderlas responder. Doctora Xochitl, le damos muchísimas las gracias con este amplio tema, esta exposición, de verdad, con muchísima información y muchas cosas que se nos quedan todavía como de trabajo. Sería importante que nos cuestionemos bastantes de las cosas que usted dijo y también saber qué estamos haciendo nosotros, cada uno desde nuestra trinchera, para aportar y conocer de justamente de esta situación de los cuidados paliativos, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, les agradecería que nos la enviaran aquí por el chat. Damos unos segunditos y ver si también acá mediante Facebook, donde también se está transmitiendo, si tenemos alguna pregunta. Nada más la doctora Santoyo, Silvia Santoyo, saludando a la doctora Xochitl, y se refería a suicidio asistido, como bien ya había hecho ahí la acotación. Gracias, doctora. Qué amable. Bueno, por acá tampoco hay ninguna pregunta. Bueno, yo nada más me quedaría justamente tomé dato de varias situaciones que creo que fue de principio a fin, varias de las cosas que tenemos que tener en cuenta en general. Es justo con lo que abrió el tema, ¿no? Que nos va a tocar ser cuidados o ser cuidadores. Creo que esta frase es sumamente importante y también como contundente, donde no solo evaluar esta situación a la distancia, ¿no? Donde no nosotros estamos fuera de esta situación, sino por el contrario, estamos más inmersos de lo que creemos, ¿no? Es una realidad que va a ser palpada por todos en algún momento, si no es que ya lo estamos viviendo, ¿no? Vamos a ser justamente cuidados o cuidadores de alguien en nuestra vida, ¿no? Entonces esto me parece que es bastante fuerte, sacudidor. Sí, por otra parte también decía, ¿no? Las necesidades de las políticas de salud adecuadas para esta realidad del presente y futuro también, ¿no? Entre más nos tardemos en que esto se implemente, va a ser un camino más pedregoso, digámoslo así, para poder enfrentar con calidad estas situaciones en las que nosotros justamente también vamos a ser parte de esta población que tengamos que recibir en algún momento un cuidado paliativo. El listado de los derechos humanos al final de la vida, pues digo, uno también de los más fuertes que pone aquí, ¿no? Ser tratados como vivo antes de la muerte, o sea, que no de plano tendríamos que considerar esto desde el día uno en el que estamos. De verdad impresionante toda esta cantidad de información que recapitulo nada más algunas cosas contundentes, pero que serían de importancia para todos trabajar, releérnoslas y de verdad hacer conciencia real de esta situación para nosotros y para todo nuestro entorno. Por acá Lucy del Carmen, hola Lucy, muchos saludos. Sí, además de felicitar a la doctora Meneses, creo que es una parte fundamental cuando se trata de cuidados paliativos en niños. ¿Hay algo que nos pueda decir al respecto? Sí, pues bueno, gracias a Dios, es que más pediatras se han dado como por el interés de hacer cuidados paliativos pediátricos. Desgraciadamente había, incluso en la ley, ¿no? Estaba muy, ¿cómo se puede decir? Pues no había como delimitaciones en la ley sobre los cuidados paliativos pediátricos, estaban como más hacia los adultos, ¿no? Y hoy, por esta demanda de los médicos pediatras interesados en hacer cuidados paliativos pediátricos, incluso padres de familia que perdieron hijos por alguna enfermedad incurable y que pasaron con mucho sufrimiento y mucho dolor, pues
todo este movimiento hizo que pues obviamente la ley empezara a fijarse más en los cuidados pediátricos, paliativos pediátricos. Sin embargo, pues todavía hay mucho por hacer y hay de verdad mucha necesidad de más pediatras interesados en hacer cuidados paliativos. No es algo que a los profesionales de la salud les encante, precisamente porque hace mucha falta el conocimiento de lo humano. Yo creo que los profesionales que estamos dedicados a los cuidados paliativos es porque de alguna manera ya tenemos otra formación que nos llama, ¿no? Nos hace esta como vocación hacia dar cuidados paliativos, pero no es algo fácil. Por eso yo decía que desde la formación de pregrado es como lo que yo creo que podría ayudar a que hubiera más cuidados paliativos y todavía más en la comunidad pediátrica, que sí hace falta, hace mucha más falta. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. También por acá, Patti nos dice que felicidades por el seminario y las ideas expuestas. Gracias. Ok, ¿alguien con alguna otra pregunta? Pareciera que nada más, doctora Xochitl. Pues muchísimas gracias de parte del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAB, y su servidora Mireya Trujano. Agradecemos a todos y a usted la perfecta exposición de este tema. Damos por concluido entonces el seminario de acceso universal a los cuidados paliativos. Muchísimas gracias, doctora Xochitl. Ya nos veremos próximamente. Y gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por escucharnos y gracias por la invitación. Gracias, Mireya, por acompañarme. Gracias, saludos a todos.